Hola a todos, soy Soraya, soy Yedranits y en este episodio, como os prometí, os voy a contar cómo fue en 2019 mi paso por Pompón y cómo ha sido este 2023. Si te apetece conocer desde dentro cómo es el proceso de publicación de un diseño en una revista de patrones de punto internacional, cógete un café, coge tus agujas, que yo te lo cuento. Hola a todos, me llamo Soraya y soy diseñadora de patrones de punto para tejedoras y este es el episodio número 2 de mi podcast. Hoy es 21 de abril y como os conté en el episodio anterior, me gustaría hablaros de cómo ha sido mi paso por la revista Pompón en estas dos ocasiones. Este videoblog o este podcast quiero que sea un espacio para conectar con vosotros y explicaros un poco sobre los entresijos de mi profesión y bueno, los patrones que estoy diseñando, que estoy tejiendo y demás. También hablaremos de edición técnica, de autopublicación y bueno, ya sabéis que llevo varios años haciendo divulgación de contenidos de punto en este sentido y por supuesto pues será un espacio más en el que compartir todo este tipo de cosas. Quiero hacer un pequeño agradecimiento a todo el mundo que tomó la molestia de ver el episodio número 1 y de dejarme un comentario. Muchísimas gracias, porque saber que os gusta este formato me animó mucho a grabar este segundo episodio. Así que nada, vamos al lío. Hoy llevo puesto el Suspiria en la versión de Merino y Mohair de Dark Omen Yarns, que es una marca italiana que lleva Francesco, que es un chico que bueno, tuvo el detalle de darme jam support para hacer esta versión, que tejió Arantxa Pettinga Vinagrillo y que es el patrón oficial del Festival de Suiza, del que acabo de volver de dar algunos talleres y bueno, estaba allí como diseñadora invitada para presentar el chal, que era el patrón oficial de este año. En este episodio quería hablar y contaros un poco cómo ha sido mi experiencia en participar en la revista Pompón en 2 ocasiones. Primero hablaremos de 2019, que fue la primera vez que participé, y luego hablaremos de cómo ha sido este año, 5 años más tarde, con toda la experiencia y demás. Bueno, en primer lugar os quiero explicar lo que es una submission. Una submission es una convocatoria que hacen las revistas y a veces también las marcas para que los diseñadores hagamos nuestras propuestas sobre un tema o sobre su propia lana, ¿vale? En algunas ocasiones hay un tema muy concreto sobre el que se va a trabajar y en otras simplemente es un tema libre, ¿vale? Y tú puedes enviar lo que quieres. Hago esta especificación porque creo que en ambas ocasiones mi diseño ha sido como muy específico del tema que ellos pedían, ¿vale? En esta ocasión el tema era la cerámica y a lo largo de todo el número hay patrones que bueno, están inspirados por las teselas, por los azulejos, por los ladrillos, por todo tipo de pequeños elementos para la construcción de suelos, de paredes, ¿vale? O sea, el tema era un poco este, como las teselas y las tramas que se crean con azulejos o con ladrillos y demás. Mi patrón, voy a buscarlo para enseñároslo. Mi patrón era este, ¿vale? Se llama faience, que es un tipo de cerámica que casualmente es el que se trabaja aquí se trabaja en Francia, pero también aquí en Holanda, ¿vale? Es este tipo de cerámica blanca con motivos como azulados, ¿vale? Y bueno, para mí la inspiración de este número era la frase de mayo del 68, debajo de los adoquines, la playa. Creo que en ese momento yo vivía en Francia y entonces quería que todo tuviese como un hilo conductor
Creo que esta frase es representativa de el espíritu creativo y revolucionario de mayo del 68. Y bueno, pues cuando vi esta submission que iba sobre azulejos y demás, me vino en la cabeza la palabra pavé, que es adoquín en francés, y pensé que era como un tema bonito para empezar a trabajar. Yo presenté esta especie de túnica cortita, que es una prenda que se teje en plano y que luego se cose por el centro, como podéis ver, ¿vale? Tengo que reconocer que la parte más complicada del patrón es la costura central, de modo que es el final del patrón y es lo que a mí más me costó, porque como veis la prenda es una talla tirando a grande, ¿vale? La modelo no es una talla grande, pero sí que la prenda era una talla tirando a grande. Creo que es un contorno de 144, ¿vale? Entonces, bueno, lleva en esta talla 6 madejas de fingering de la SOC de la BNM, que es un casi light fingering en el color Sansa, que casualmente es un color que luego he seguido utilizando para diferentes diseños. El color Samsa es uno de mis favoritos de M. Es este color clarito que utilicé para el Maryland. Y ahora lo estoy utilizando en la base Wensley de M para una cosa que saldrá pronto. Bueno, voy a explicaros cómo fue un poco el proceso. Como os decía, la submission para esta revista fue la primera submission que yo presentaba en toda mi vida. En este momento yo estaba trabajando en Bellota 2. Para los que no conozcáis mucho mi proyecto, yo llevo 5 años editando revistas. Ahora edito la revista Hiedra, pero tuve una pequeña semilla previa de 4 números que era Bellota, ¿vale? Acabábamos de sacar el número 1 de Bellota y yo ya tenía 2 o 3 patrones publicados en Ravelry, y cuando salió esta submission pues pensé que, ¿por qué no? Que estaba lista para poder presentarme, y aunque pensaba que a lo mejor no me cogían, bueno, pues pensé que no perdía nada en presentarme, ¿vale? El tema, como os decía, eran las teselas, los ladrillos, la cerámica y demás, y enseguida tuve esta idea, aunque tengo que reconocer que la mandé a las 12 de la noche del último día que daban para presentar la convocatoria. Tengo que decir que en ambas ocasiones, de alguna manera, sabía que me iban a coger. Es un sentimiento súper extraño. Me he presentado más veces a Pompón y solo me han cogido 2, evidentemente, con lo cual no tengo este feeling siempre, pero en las 2 ocasiones que me han cogido sí que tenía este feeling. La primera vez tenía muchísimo síndrome del impostor, porque pensaba, ¿por qué sientes que te van a coger si eres súper principiante y demás? Pero creo que el tema y la aplicación de ese tema, como yo lo había aplicado al patrón, era tan específico y tan acertado para lo que ellos proponían, que supongo que por ese motivo sentía que, bueno, pues que podía ser, ¿no? Además, estas cosas no sé cómo explicaros, pero creo que se saben. O sea, creo que sabes cuando conectas con la publicación. En mi caso, me hizo muchísima ilusión que me cogiesen, porque era la primera vez que presentaba una submission y para mi revista favorita. De modo que, bueno, he presentado una submission, por supuesto, tanto para Bombom como para Lane y demás, que no me han cogido, pero en este caso era la primera vez que me presentaba y para mi revista favorita, y fue un sí. De modo que, bueno, pues para mí fue súper importante, fue un chute de autoestima, de energía, y fue un paso súper importante para mí. Creo que me dio a conocer sobre todo en Estados Unidos, con lo cual, bueno, pues fue una grandísima oportunidad. Tengo que
tengo que decir que a pesar de que fue una gran oportunidad y lo viví con mucha emoción, lo cierto es que salí muy quemada del proceso de este patrón. Como os decía, es una pieza grande, son 6 madejas de fingering de la B&M, lo tuve que tejer en tan solo un mes, fueron como 5 semanas desde que me llegó la lana. La prenda tenía que viajar a Austin, con lo cual había todo este miedo de que por el camino se perdiese o le pasase algo y no hubiese tiempo para volver a hacerlo, que no les gustase y demás, y fue bastante intenso tener que tejer esto. Además, como os decía, la parte más complicada del patrón está en el centro del patrón y es la costura, con lo cual eso se cose cuando ya está todo tejido. Entonces imaginaros que después de tejer 6 madejas de light fingering, sin un error, con la tensión perfecta, todo bien, de bloquearlo súper bien, porque además es una lana superwash, sobre todo. Entonces cuando lo tuve que poner a bloquear, ya sabéis que la lana superwash cuando se bloquea siempre da como cierto miedo por si no se estira por aquí, se estira por allá y demás. Pues el caso es que cuando yo lo cosí por primera vez, porque lo cosí 2 veces, podéis imaginaros por qué, para mí estaba desplazado completamente. O sea, se veían las teselas, pues como a 3 bolillos y no tenían que ser así, de modo que, pues cuando lo cosí no estaba bien y tuve que descoserlo con muchísimo cuidado, ponerlo por el suelo del salón, con los alfileres de bloqueo y coserlo con muchísimo cuidado en el suelo. Recuerdo perfectamente el proceso de estar cosiéndolo por segunda vez, con el pánico de que no quedase bien, de que los puntos del centro de la costura se distensasen y ya se arruinase toda la pieza. Estaba súper cansada de haber estado tejiendo de forma como mecánica toda esta prenda durante tantas semanas, no tejí nada más. Fue un proceso que... como os digo, salí un poco como quemada de ese proceso, ¿vale? Cuando envié la prenda a la revista no tenía nada de ganas de volver a tejer. Envié la prenda como en febrero y yo creo que hasta junio no volví a recuperar el mojo tejeril de verdad. Lo recuperé con este chal, que es el Birds of a Feather de Andrea Mowry, y fue una recomendación de mi amiga Cecilia Knits, que me dijo que era un patrón muy entretenido, muy fácil y que me animase a tejerlo porque me iba a devolver el mojo, y efectivamente así fue. Para los que me conocéis un poco, ya sabéis que siempre os digo que cuando perdéis el mojo tejeril os cojáis un Mowry, porque enseguida os devuelve el mojo, y en mi caso fue por esto. Ahora cuando os lo digo ya sabéis cuál es la historia que hay detrás de recuperar el mojo con Andrea Mowry para mí. Y es que de verdad, después de presentar este proyecto, fue para mí una caída en picado. No tenía como ideas, tenía un montón de lana de algunas personas que me habían enviado lana para darme jam support, había quedado con ellos en hacer algún patrón y tenía la cabeza completamente bloqueada y no tenía ideas, ¿vale? De modo que aquí os enseño un poquito más de cómo el dibujito y el gráfico y demás. Como os digo, fue una experiencia súper gratificante, pero al mismo tiempo fue una experiencia complicada. Aquí os voy a enseñar que finalmente la costura quedó toda recta, ¿veis? Y que veis que hacen como una especie de diagonalcitas, pues eso es lo que estaba descuadrado en la primera vez que lo cosí. Me gusta mucho cómo quedó esta parte, que os quiero enseñar también ahora. La parte trasera la espalda de la pieza.
que como veis hace una curva que se adapta a la cadera súper bien, ¿vale? Como veis es una pieza grande que baja de la cadera en esta talla que era bastante grande y como os digo eran 6 madejas de fingering. Bueno, pues vamos ahora a, después del burnout que sufrí en este número de Pon-Pon, que si queréis saberlo es el número 29 y es de la primavera de 2019. También os voy a hacer un pequeño repaso sobre qué supone este número para la revista, y es que en este número cambiaron el papel, ¿vale? Fue cuando decidieron introducir un papel de mayor calidad. Creo que ahora, bueno, no pondría la mano en el fuego, pero creo que ahora al tacto simplemente se nota el papel, lo han cambiado de nuevo de calidad y tiene un gramaje inferior. Creo que esto se debe a que, como ya os he dicho en otras ocasiones, el precio del papel ha subido muchísimo, pero en este número cambiaron el papel hacia un papel que era un poquito mejor, la cubierta es en este papel que es tipo melocotón, y otro de los grandes hitos de este número es que hicieron una ampliación de tallas bastante grande. Este número se ha revisado recientemente y se ha vuelto a ampliar el número de tallas, ¿vale? Esto lo hicieron ellas a posteriori, no me pidieron que escalase nada más, pero como veis en el proceso de evolución de la revista pues han ido metiendo más tallas y haciéndolo como cada vez más inclusivo. Por eso para mí Pon-Pon es una de mis revistas favoritas, porque creo que sus valores son muy guays. Voy a explicaros ahora cómo ha sido en esta ocasión. Para este número la temática era printing, ¿vale? Que es, bueno, impresión, de modo que la temática versa sobre todas las maneras de imprimir que existen, ¿no? De forma entre comillas mecánica, ¿vale? Al menos es como yo lo entendí. Desde la risografía, la serigrafía, veréis que, bueno, todos los patrones tienen siempre nombres, que por ejemplo aquí sobre printing, ¿vale? Que es cuando cuando hay dos capas que se sobreponen, ¿vale? Se superponen. Esto en español se llama doble exposición para fotografía, pero en el caso de una serigrafía también es una doble exposición, porque ya sabéis que se imprime con luz, ¿vale? Sería como hacer una fotocopia y luego una nueva fotocopia sobre lo fotocopiado, por así decirlo. Como os decía, yo creo que el kit de que seleccionasen estos dos patrones precisamente es porque la propuesta ha sido muy acertada con lo que ellos pedían, ¿vale? Mi patrón para este número es este, que se llama Halfton. Es un cardigan top down que se comienza con el elástico de por aquí, con el elástico del escote de la espalda, y como veis tiene este motivo de rayas que está hecho con la técnica de shadow knitting, ¿vale? O tejido de ilusión lo podríamos llamar. Me pareció que este tipo de técnica me recordaba mucho a... Os voy a poner por aquí los dibujos de la submission que envié, ¿vale? Y también de la túnica fayence. Os pondré también una imagen de cómo era la submission. De todas maneras, como os decía, tenéis un post en el blog de Yedra que habla sobre cómo presentar una submission, por si queréis echarle un vistazo, y allí también tenéis como los dibujos de mi submission para la primera ocasión de Pon-Pon. En el caso de la
prenda que lleva el shadow knitting, creo que de cara a la temática que ellas proponían, que era todo tipo de impresiones diferentes, en este caso a mí me recordaba mucho a cuando hay este tipo de dibujos o a veces tatuajes que llevan una línea azul y una línea roja. Este tipo de dibujos, cuando tú te pones las gafas 3D, se ve como en una ilusión óptica, ¿vale? Entonces esta era mi idea detrás de este cardigan. La lana que se utilizó para el cardigan es Beach and Bush, Beaches and Butchers. Me encanta este nombre, es Cabritas y Ramitas. Beach and Bush es el color principal, que es el gros mohair, es un mohair como gordito, muy muy bonito. Yo lo he utilizado en varias ocasiones y es una de mis lanas favoritas. Beach and Bush es una de mis lanas favoritas y Astrid es una persona encantadora que me ha dado ya en soporte en un montón de ocasiones y bueno, me alegro mucho de poder conocerla. La otra lana, en este caso, es Mod Jams, ¿vale? Son unas chicas americanas que creo que llevan poco tiempo tiñendo y para este caso hemos utilizado chenilla, ¿vale? La chenilla es un tipo de lana, bueno, un tipo de hilo, ¿vale? Porque en estas madejas la composición, bueno, lo voy a mirar porque lo tengo delante y estoy intentando hacerlo de memoria, pero llevaba seda bueno, lo miro. Touch Me se llama la base y lleva rayón, algodón y seda, ¿vale? Es un tipo de lana que es chenilla, ¿vale? La chenilla es como si fuese un hilo de terciopelo. Y bueno, tengo que confesar que estoy haciendo otra muestra que está tejiendo Martu Perino, y que está toda hecha con el gros mohair de Beach and Bush, y que creo que está quedando mejor. Como veis aquí, el efecto se aprecia relativamente poco porque creo que la doble textura de las lanas no es muy adecuada para el efecto que yo quería conseguir, pero bueno, esta es una de las cosas que a veces suceden cuando trabajas con publicaciones, y es que ellas tienen una idea, tú tienes otra y bueno, pues tienes que respetar exactamente lo que quiere la publicación. A mí me dio una nueva perspectiva porque yo no había pensado en mi diseño de esta manera, pero siempre es como muy chulo poderlo ver de otra manera, ¿no? Mod Jams son de California, con lo cual conseguir las lanas para tejer esto en Europa me parecía bastante complicado, así que le dije a Astrid si le parecía bien que hiciésemos otra muestra en toda con su lana. Me dijo que sí, me ofreció el Yarn Support, se lo enviamos a Martu, y ella está tejiendo la muestrita de una nueva halfton, que será la que yo me quedaré. Tengo que decidir todavía si les pido de vuelta la muestra de la revista porque, bueno, no era mi talla. Muchas veces esto sucede cuando trabajas con publicaciones. A veces no te piden que tejas la talla que te corresponde a ti, porque a veces la modelo es más grande, más pequeña y demás. En este caso, la modelo era más grande, con lo cual no es mi talla, así que no sé si la pediré de vuelta o no, no lo sé. En el caso de Fayence os cuento la historia porque es también bastante curiosa. Esta revista se publicó aproximadamente en mayo de 2019, ¿vale? Y en octubre de 2019 fuimos a Les Fils de la Manche, a Knit-It, y después de Knit-It, que es un festival que se celebra en Lyon, en Francia, Aimé tuvo la mala suerte de que le abrieron la furgoneta y le robaron las muestras.
¿vale? Entonces, bueno, pues esto lo explico por Instagram y demás, y yo escribí un mail a Pompón y les dije que en lugar de devolverme la muestra, que por favor se la enviasen a AEME para que tuviese, bueno, pues nuevas muestras, porque claro, le robaron todas las muestras y se quedó sin muestras para los festivales. Así que bueno, gracias también a este pequeño gesto, me lo agradeció y me propuso nuevo Llano Support para otro patrón. Así que bueno, pues que veáis también que cuando bueno, pues cuando tienes como a lo mejor gestos con las marcas, ellos también los tienen contigo, y creo que es algo a tener en cuenta y bonito. En esa ocasión me propuso utilizar Mondim, que es de Rosa Pomar, teñida por ella, y es el momento en el que hicimos el Maryland, ¿vale? Esto es una muestra de un cuello, un prototipo para un cuello del mismo motivo que el Maryland. De momento no lo he sacado, tengo que hacer algunos cambios en el patrón, así que de momento no está disponible, pero para que recordáis que Jersey es, también nació un poco a raíz de Pompón. Y bueno, tengo que deciros que cuando presenté la submisión de este número, tenía súper claro que me iban a coger. Súper claro. Todas las veces que me han cogido para una publicación, como os decía, lo he sabido. Y cuando he presentado submissions y no me iban a coger, y no me han cogido, también lo he sabido. Creo que el feeling cuando presentas algo y la energía que le pones cuando presentas una submission de este tipo tiene mucho que ver, ¿vale? En este diseño tenía súper claro que me iban a coger. Tardaron mucho en decirme que sí. Lo presenté, nos fuimos de vacaciones. Y cuando volvimos de vacaciones, por la noche, porque claro, las editoras de Pompón, una está en Londres y la otra está en Austin. Entonces, el mail de confirmación me llegó súper por la noche y de repente, mirando así tontamente el móvil, vi que tenía un mail en el que aparecía la palabra commission y pensé, ups, esto es importante. Y aunque habían pasado pues casi, creo que 3 semanas desde que había enviado la propuesta, generalmente te contestan un poquito antes, pues a pesar de que habían pasado 3 semanas desde que yo había enviado la propuesta, seguía esperando porque, como os digo, de alguna manera tenía súper claro que me iban a coger. No me preguntéis por qué, pero la energía para estas dos submissions era esa, o sea, era la confianza total en mí misma de que esto iba a suceder, y sucedió. Como os explicaba, después de este número yo tuve un burnout brutal, con lo cual no siempre los procesos creativos grandes son fáciles. Para mí fue como muy difícil vivir este hito de, como por así decirlo, mi carrera. Cuando me llegó la revista solamente puse 2 fotos en Instagram. Dos fotos en Instagram no es absolutamente nada. La gente no lo ve. Entonces, incluso años después, la gente me ha dicho que no sabía que yo había participado en Pompón. Por eso os quiero explicar ahora la gran diferencia con el siguiente número, ¿vale? Creo que cuando estuve participando en este número tuve un montón de síndrome del impostor. Creo que no me sentía merecedora de este hito, de modo que por eso no lo expliqué a casi nadie. Me daba como todavía medio vergüenza. A ver, no era una cuestión de vergüenza, porque por supuesto estaba súper orgullosa de estar en este número.
pero me daba vergüenza explicarlo y demás. Es cierto que, bueno, no tenía un círculo tejeril de soporte como tengo ahora. Creo que eso también me ha ayudado mucho en esta ocasión para enfrentarme a recibir la noticia y a recibir la publicación impresa y demás de otra manera. Pero bueno, como os digo, en este momento, pues no sé, estaba súper novata y sentí un enorme síndrome del impostor, no me sentía merecedora de lo que me estaba sucediendo y no supe aprovechar la oportunidad, si soy honesta, porque no expliqué casi nada que había estado en la revista, muy poca gente lo sabía, me llegaron emails de muchas marcas para recibir ya un support y no dije que no porque no tenía ideas. Así que bueno, no, creo que no fui a varios festivales y no expliqué que estaba en la revista, no fui capaz. Esto os lo explico porque creo que es algo súper importante para las diseñadoras que estáis empezando. Bueno, pues que sintáis que cuando os pasa algo es importante que lo contéis y lo expliquéis. Sí que es cierto que supongo que desde el lado editorial yo entiendo el participar en una publicación como un evento colectivo, ¿vale? De alguna manera pienso que no eres protagonista de la publicación, eres parte de la publicación. Entonces, supongo que en esta perspectiva es en la que yo me apoyé para no querer destacar el hecho de que yo había participado en la revista. Como editora me ha pasado mucho encontrarme con algunas diseñadoras que de repente acaparan toda la atención y esto es pichipichá, porque a veces dices, bueno, esto es un trabajo de equipo, ¿no? Y a mí me gusta que ese trabajo de equipo se materialice y se vea. Entonces, en general, cuando hay una diseñadora que es un poco así too much, suelo hacerle ni caso. Esta es la verdad. Entonces supongo que de alguna manera yo como editora tengo ese tic, pues me sentía un poco así, ¿no? En esta ocasión, sin embargo, he decidido que lo iba a explicar a bombo y platillo por todas partes y supongo que ha estado hasta en la sopa que he participado y bueno, pues esta es un poco la diferencia de mi experiencia en estas dos ocasiones. Quería explicaros también que evidentemente cuando trabajas para una publicación la publicación te da la hoja de estilo, ¿vale? Entonces también mi trabajo con las hojas de estilo ha sido como muy diferente porque cuando tuve la oportunidad de participar aquí la edición técnica me la hizo Erika y tengo que reconocer que a partir de la hoja de estilo de Pompón aprendimos muchísimo para llevarlo y trasladarlo a la hoja de estilo de Bellota en ese momento y de Yera a posteriori. En esta ocasión estaba mucho más acostumbrada a trabajar con hojas de estilo, ya conocía la hoja de estilo de la revista, es, como os digo, muy similar a mi manera de escribir patrones, con lo cual me ha resultado mucho más sencillo y bueno, en esta ocasión me ha ayudado Inés con la edición técnica y bueno, es un poco mi experiencia en los dos números. Como veis ha sido diferente. En esta ocasión era la participación de una novata que le dio muchísimo miedo y que lo pasó fatal y que bueno, fue un proceso bastante catártico y en este pues bueno, me ha pillado como muchísimo más empoderada, muchísimo más en mi sitio, con muchísima más confianza en mí misma para poder contároslo. De hecho estoy aquí explicándoos cómo es. Y bueno, así ha sido un poco cómo lo he vivido, cómo he vivido los dos números. Quería explicaros cuál era la diferencia de uno a otro. Espero que os haya gustado
bueno, esta narrativa un poco de mi paso por es la misma revista, pero por dos números diferentes, yo como persona diferente de alguna manera, ¿no? Porque, claro, cuando hace 5 años, pues no soy la misma persona que era, ¿no? Y creo que ha sido muy bonito reconocerme el derecho a tener este éxito profesional, por así decirlo. Me acuerdo que, para que veáis cómo funciona el cerebro, ¿no? Me acuerdo que bueno, después de salir en este número, todo el rato, la voz de mi síndrome del impostor se ha pasado 5 años diciéndome que esto había sido una casualidad, que no tengo talento, que no merecía que esto pasase, que ha sido completamente algo que no volvería a pasar. Y de alguna manera, cuando he podido tener la oportunidad de salir de nuevo en la publicación, pues creo que he podido callar esa voz. Es cierto que, por ejemplo, en Living in the Long Grass he salido 2 veces y eso no lo sentía como algo que no mereciese, ¿vale? O sea, luego he repetido en diferentes publicaciones, en The Knitter, demás, pero ya os digo que para mí Pon Pon es especial porque creo que el proceso de selección es más exhaustivo, creo que es más difícil, creo que es la más difícil. Y el hecho de poder haber superado ese síndrome de impostor ha sido como muy valioso para mí. De repente era ya el hecho de poder decirme a mí misma que no era casualidad y que las cosas pasaban cuando se trabaja. Digo cuando se trabaja porque, como os he dicho, en las 2 ocasiones sabía que me iban a coger porque las submissions estaban muy trabajadas. Entonces, eso es lo más importante. También os tengo que decir que después de este número, mi cabeza ha podido inventar nuevas narrativas en las que tampoco es cuestión de talento, ni de esfuerzo, ni de trabajo, ni nada, sino que en esta ocasión mi cabeza se ha inventado que, por supuesto, esta chaqueta no la va a tejer nadie, que no le ha gustado a nadie y que es así. Estos son los escenarios posapocalípticos de la cabeza de un ascendente Escorpio. Y bueno, con este chascarrillo os voy a dejar. Espero que os haya gustado la explicación. Me gustaría que dejaseis un comentario en esta ocasión para decirme si os apetece tejer juntas el cardigan, ¿vale? Yo sé que ya Blanca de Tunky Crafts la tiene apenas terminada. Sé que Martu, aunque está haciendo mi muestra, quiere volverlo a tejer. Entonces, si os apetece que hagamos un cal y lo tejamos juntas, la revista la siguen teniendo, creo que en Mis Patucos, en Lanas Briznas, es donde la podéis encontrar en España, y creo que la podéis comprar también online. De modo que, bueno, si os apetece, dejad un comentario y decid que os apuntáis al cal y yo me encargo de organizarlo y de pensar algunos premios para que podamos pasarlo bien tejiendo este patrón que es tan importante y tan especial para mí. No me enrollo más. Os voy a dejar un código QR por aquí para que accedáis, si me estáis viendo en la tele, a las notas del podcast. En la cajita de descripción también os dejaré un link a la web donde tenéis todas las notas del podcast. Y bueno, que muchísimas gracias por escucharme hasta el final, por interesaros por cómo es el proceso de diseño y sobre todo por estar al otro lado. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!